Si hay algo que se ha puesto de moda en las empresas desde 2020 ha sido la recompra de acciones. Las empresas gastaron 175.000 millones de dólares en recomprar acciones en el segundo trimestre de 2023, lo cual representa una disminución del 20% con respecto al mismo trimestre del año pasado y una disminución del 19% respecto al primer trimestre de 2023. Y ya os digo, parece que esto va a seguir bajando los próximos meses. Esto es aún más interesante si nos fijamos en la evolución del gasto en recompras desde el año 1985 hasta 2021, donde podemos ver que el gasto ha ido cada vez a más y que ha estado incluso por encima del 100% respecto a los beneficios netos de las empresas. Muchas compañías acostumbran a recomprar sus acciones cada año para intentar aumentar el valor en bolsa. Al final hay dos alternativas para devolver el capital a los accionistas. Una de ellas, y creo que la más conocida, es el dividendo. Pero como veremos a lo largo de este vídeo, hay otra opción y es la recompra de acciones. De hecho, existen muchas empresas llamadas caníbales, como Apple, que lo han hecho muy bien en bolsa utilizando este sistema y esta estrategia. Pero también es un método bastante controvertido y hay gente muy crítica, ya que en muchos casos se acusa a las empresas de utilizar las recompras para inflar artificialmente el precio de sus acciones y de recompensar al equipo gestor en muchos casos, cuando realmente podrían estar utilizando ese dinero para inversiones a largo plazo con mayor sentido o para retribuir a los empleados. Por lo que algunos ven esto como una ingeniería financiera. Toda esta situación me ha hecho reflexionar sobre la recompra de acciones y por ello he realizado este vídeo, en el que tocaremos diversos temas. Número 1, ¿qué son las recompras de acciones? Número 2, ejemplos de empresas caníbales. Y 3, ¿cuándo se deben o no utilizar las recompras? Todo esto obviamente con ejemplos prácticos para que se entienda todo bien y también intentando responder a la pregunta de si esta disminución de las recompras afectaría negativamente a la bolsa. Y por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes también un gran like, ya no solo para apoyarme a mí, sino para unirte a una comunidad de inversores particulares que estamos creando entre todos. Bien, pues empezamos con qué son las recompras de acciones. Aquí tenemos una tabla donde se ejemplifica muy bien cómo una compañía obtiene su capital y cómo después lo usa. Puede obtener su capital a partir de su negocio, por su cash flow operativo, por lo que genera por su operativa, o por la venta de activos, y después también a partir de capital externo, por la emisión de acciones o por la emisión de deuda. Todo ese capital después lo puede utilizar de muchas formas. Lo puede reinvertir en el propio negocio, a partir de M&A, CAPEX, I+D, etc. Pero también lo puede devolver a los accionistas si cree que no está encontrando oportunidades atractivas, a partir de recompra de acciones, dividendos y repago de deuda. En este caso nos centraremos en las recompras de acciones. ¿Cómo funciona? Pues por ejemplo, si una compañía tiene 100 acciones en circulación y un accionista tiene 20 acciones, su participación en la misma es del 20%, 20 dividido entre 100. Si la empresa ahora recompra 20 acciones y las amortiza, es decir, las liquida, quedarán 80 acciones en circulación. Por ello, la participación ahora de ese accionista pasará a ser del 25%, 20 partido 80. Es decir, es la estrategia en base a la cual se reduce el número total de acciones en circulación, por lo que los accionistas restantes que se quedan dentro de la compañía y que no venden sus acciones tienen ahora un porcentaje mayor de ese pastel. Además de que la recompra en muchos casos aumenta el beneficio por acción de las empresas. Por ejemplo, si una empresa tiene un beneficio de 1.000 euros y 100 acciones emitidas, el beneficio por acción será de 1.000 entre 100, es decir, 10 euros. Ahora, si la empresa recompra 20 acciones y las amortiza, el beneficio por acción aumenta a 12,5 euros, que son 1.000 partido 80. Y aquí os pongo lo que dice el propio Warren Buffett sobre la recompra de acciones. Las matemáticas no son complicadas. Cuando el número de acciones disminuye, tu participación en las empresas aumenta. Todo ayuda si las recompras se realizan a precios que aumentan el valor. Esta última frase es muy importante y profundizaremos a lo largo de este vídeo, al igual que con este concepto de que la recompra de acciones aumenta el beneficio por acción. Eso no siempre es así, o por lo menos que aumente el beneficio por acción no tiene por qué ser positivo. Por lo tanto, y para que quede claro, cuando una compañía dice voy a recomprar acciones, va a sus accionistas y les dice, a ver, ¿quién quiere venderme sus acciones que las recompro? Aquellos que decidan vender sus acciones van a recibir, como en el caso del dividendo, una caja, un efectivo. Los demás, que no son recomprados,
se quedan sin ver realmente un beneficio monetario, sino que tendrán una mayor participación ahora en la empresa. Las recompras de acciones pasaron del 1,5% de las ventas en el 85 al 5,4% de las ventas en 2021. Esto revela un cambio muy grande en la forma en que las compañías devuelven el capital a sus accionistas. Y en este caso solo son superadas por el CAPEX, la inversión en I+D y el M&A. Visto esto, pasamos a ver ejemplos de casos de éxito de compañías que han recomprado y recompran a día de hoy muchas acciones. Son las llamadas empresas caníbales. Tenemos a Apple como ejemplo de una de las compañías más grandes del mundo. Durante la última década, el rendimiento total de Apple en bolsa ha sido del 27% anual, es decir, un 967% acumulado. Durante este mismo periodo, la compañía ha recomprado un promedio de 16.000 millones de dólares en acciones ordinarias cada trimestre, lo que equivale a una reducción del 39% en el número de acciones totales. Si vamos aquí a Mexem, que es el broker que yo utilizo, lo podremos ver incluso mejor. Aquí tenemos la pantalla de inicio con todas las funcionalidades, mi dinero invertido, que ya sabéis que mi cartera es pública, tenéis todas las posiciones, evolución aquí en el canal, con la serie Tartel Capital, así que si no estáis suscritos os recomiendo suscribiros para ir siguiendo la evolución de la cartera y nuevas posiciones, dinero invertido, etc. Pero aquí si buscamos arriba Apple y vamos directamente a la acción que cotiza en el Nasdaq y vamos aquí a investigación y después vamos a entidades financieras, podremos ver todos sus números. Y aquí si vamos a los resultados anuales, nos podemos fijar dentro del flujo de caja, que es donde veremos ese efecto de las recompras, donde en el apartado de financiación veremos cuánta cantidad está recomprando. Vemos aquí los beneficios, una compañía que gana unos beneficios tremendos netos de 94.000 millones en el 21, 99.000 en el 22 y 97.000 millones en el 23, pues si vamos aquí abajo a emisión o entre paréntesis cancelación de acciones, que es este de aquí, pues podemos ver que está recomprando acciones porque está en negativo, sale caja porque recompra acciones por casi 90.000, 85-90.000 millones de dólares, lo cual es una pasada, es muchísimo dinero que está recomprando acciones constantemente cada año. American Express es otro ejemplo. De hecho, estas dos compañías son empresas en las cuales ha invertido Warren Buffett. Por lo tanto, a Warren Buffett siempre le ha gustado, se ha fijado en estas compañías caníbales que recompran acciones. Durante la última década, American Express ha retirado más del 32% de sus acciones en circulación, con un promedio de poco menos de 1.000 millones de dólares en recompras cada trimestre. Si venimos aquí a American Express a investigación y también a entidades financieras y vamos a anual, también podemos hacer el mismo ejercicio. Y en el flujo de caja veremos que es una compañía que obviamente genera menos que Apple, 8.000, 6.000 millones, 7.000 millones de beneficio neto, pero fijémonos también en el apartado de flujo de caja en el financiero, donde la emisión y cancelación de acciones toma aquí su juego y podemos ver cómo la compañía recompra cada año bastante dinero en recomprar acciones y cancelarlas. 7.000 millones, 4.000 millones, 1.000 millones, 3.000 millones, o sea, mucho dinero del beneficio neto va a parar a cancelar acciones. Por ello, son llamadas compañías caníbales. Y por cierto, para todos aquellos que me preguntáis por qué broker utilizo, pues como veis es Mexem y es el que yo os recomendaría. Es una empresa fundada en 2018 con un equipo con más de 25 años de experiencia y que actúa como Introducing Broker para Interactive Brokers. Es decir, Mexem es una empresa afiliada que ofrece sus mismos productos y servicios, como operar en 150 mercados, 33 países y 27 divisas. A diferencia de Interactive Brokers, Mexem tiene muchos productos mejorados para el cliente hispano, como un tipo de cuenta con apertura más ágil, comisiones y costes distintos y con un servicio de atención al cliente español que Interactive Brokers no tiene. Si queréis abrir una cuenta, os dejo el enlace en la descripción y si ya tenéis Interactive Brokers pero queréis integrarlo y mejorarlo con Mexem, os dejo otro enlace para hacerlo también. Aunque directamente también podéis ir al tutorial que subí hace poco en el que en 40 minutos os explico cómo usar la plataforma desde cero paso a paso. Veamos un ejemplo de cómo funcionarían estas compañías a largo plazo caníbales. Supongamos que una empresa gana $5 por acción en el año 1 y luego recompra el 20% de sus acciones el año 2. Ceteris paribus, las ganancias por acción en el año 2 serían de $6,25. Ahora supongamos que recompra otro 20% en el año 3. Ahora las ganancias por acción serían del 7,81%. Si las ganancias por acción siguen aumentando y todo lo demás sigue igual, es decir, se le sigue aplicando un mismo múltiplo, es más probable que el precio de las acciones haga lo mismo y empiece a aumentar.
Y claro, en muchos casos ya no solo disminuye el número de acciones, sino que también a la vez aumenta el beneficio. Por lo tanto, en ese caso, si en el mismo escenario pasamos del año 1 de $500 de beneficios al año 2 550, al año 3 605, vemos que acabamos el año 3 no con 7,81 por acción, sino con 9,45. Por ello, si se sigue aplicando el mismo múltiplo PER, la misma valoración en estas compañías, pues vemos aquí esta tabla. Si recompra el 50% sería un por 2, y a partir de ahí iríamos cada vez a más, el 67% por 3, 80% por 5, hasta el 99% que sería ya por 100. Así que con fines académicos, y que nadie se lance aquí a comprar ninguna acción sin haber entendido bien este concepto, pues os dejo 14 empresas caníbales conocidas, que entre ellas está AutoZone, Home Depot o la propia Apple, por si queréis echarle un vistazo y analizar algunas de ellas. Ahora sí, pasamos al punto número 3 y al más importante en mi opinión, y es ¿cuándo tiene sentido recomprar acciones y cuándo no? Ahora mismo en el mercado hay mucha tensión, las compañías están sufriendo y están reinvirtiendo más en sus negocios, por ello aplazan más las recompras, que son más discrecionales que los dividendos. Después también aumentan los tipos de interés, por ello las compañías no se endeudan tanto para hacer recompras, y hay mucha agitación bancaria en general. Por ello también hay una disminución de estas recompras de acciones, sobre todo desde el aumento agresivo que hubo en la pandemia. La pandemia tenía sentido en muchas compañías endeudarse, porque los tipos de interés eran muy pobres, muy bajos, y yo podía endeudarme a un tipo de interés mínimo y después recomprar acciones que me daban un retorno atractivo, porque además muchas compañías habían caído mucho. Por ello, varios economistas dicen lo siguiente: cuando las tasas eran cero, tenía sentido que las empresas emitieran deuda a largo plazo con tipos de interés bajos y la utilizaran para recomprar acciones. Ahora ya no tanto. Y es que, por ejemplo, supongamos que una acción cotiza $50. Nuestro análisis sugiere que el valor intrínseco de esa empresa es de 75, por lo que está infravalorada. Y el coste de capital, es decir, el coste al que le cuesta a la compañía financiarse, es del 8%. El rendimiento esperado de la recompra, ¿cuál es? Pues utilizamos esta fórmula, que es 8, coste de capital, dividido entre la división de $50 que vale la empresa en bolsa, partido el valor intrínseco de $75. Esto nos da un rendimiento esperado del 12%. Claro, si yo antes me endeudaba al 2 y podía tener un retorno esperado del 12%, pues era atractivo. Ahora, si las tasas de interés, los tipos de interés suben tanto y a consecuencia también aumentan los costes de capital, pues ya no es tan atractivo y ya no hay tanta oportunidad ahí, por ello que también ha disminuido este sistema. Además de que ahora las compañías se sienten presionadas a invertir en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, energía verde, etc. Por lo tanto, podemos o podríamos esperar los próximos meses una caída continuada de esta recompra de acciones. Pero igualmente tampoco tiene una afectación tan grande en el mercado, y aunque se acabe esta recompra de acciones, puede ser que el SP500 o la bolsa en general siga subiendo en el mercado. Pero valdrá la pena por lo menos ir comprobando e ir viendo la tendencia los próximos meses y trimestres. Hay diferentes escuelas, algunas dicen que recomprar acciones no tiene sentido, algunos dicen que recomprar acciones a largo plazo, algunas se recompran a precios más caros y otras a precios más baratos, etc. Nosotros aquí nos centraremos en la escuela del valor intrínseco, porque al final tratamos de buscar ineficiencias en el mercado y muchos de vosotros tenéis carteras con acciones que creéis que están baratas. ¿Estos que dicen? Pues que oye, yo voy a recomprar acciones, que al final es una inversión que yo como empresa hago en mis propias acciones, es una inversión que, como hemos visto en el ejemplo, me daba un 12% o lo que sea, pues cuanto más barato sea el precio, más retorno tendré. Por ello es interesante o aporta más valor comprar o recomprar acciones cuando el precio está por debajo de su valor intrínseco y no por encima, porque estaríamos recomprando una acción, que sería nuestra divisa, cara. Por ello dicen, una empresa debe recomprar sus acciones solo cuando las acciones coticen por debajo de su valor intrínseco y cuando no hay mejores oportunidades de inversión disponibles. Claro, si yo tengo una inversión en una nueva fábrica que me aporta una TIR del 15-20% y mi acción o la recompra de acción me da un 6%, pues sí, puedo recomprar, pero tengo opciones mejores. Entonces tenemos siempre que poner una lista de prioridades. Y esto obviamente no depende de nosotros, depende del equipo gestor, al que nosotros damos nuestro capital. Por ello es importante siempre analizar quién forma parte de este equipo gestor y cuáles son sus incentivos. Porque en muchos casos hay conflictos de intereses. Y ellos mismos son los que a veces te dicen si la compañía creen que está infravalorada o sobrevalorada.
Por ejemplo, entre el 50 y el 80% de ellos dicen que las acciones de sus empresas están infravaloradas cuando se les encuesta, pero lo más común es que miren el precio actual en relación con los últimos máximos y mínimos históricos y no tanto la valoración concreta. Por ello esto no inspira demasiada confianza en muchas empresas. No obstante, hay otros equipos gestores buenos que tienen un track record muy aceptable e incluso extraordinario de comprar acciones baratas normalmente y obtener un buen retorno sobre ello. Por ello os voy a poner aquí un ejemplo para que entendáis esto mejor y a partir de aquí, cuando nos encontremos ante cualquier situación de recompra de acciones, sepamos más o menos qué está pasando en la compañía, qué nos dice el equipo gestor y cómo evaluar esa situación. Tenemos esta tabla compartida por Michael Mauboussin hace ya algún tiempo que nos ejemplifica con 3 escenarios. 2 escenarios de recompra de acciones, uno a un precio de $200 y otro a un precio de $50 y un escenario de reparto de dividendo, ¿vale? En este caso, la compañía que estamos valorando tiene un valor intrínseco de 100, por lo tanto el escenario A se recompra al doble del valor intrínseco, caro, y en el escenario B a la mitad, al 50, es decir, a un precio barato. Y simplemente comentar el escenario del dividendo porque es el más aislado. Aquí, como vemos, tenemos un dividendo que se reparte por valor de $20.000, cuando la compañía tiene un valor de 100.000. Claro, ahora qué pasa, que yo reparto una caja que tengo en la compañía a mis accionistas, eso va a sus bolsillos, por ello la compañía ahora vale 80, pero ellos tienen un valor de 20 en dividendos. Por ello al final la valoración total es de 100.000, 20 que tienen mis accionistas y 80 que siguen en la compañía. Eso se entiende perfectamente y es una devolución de capital a los accionistas. Ahora vamos a ver el caso de las recompras, que es algo más complejo, pero se entenderá perfectamente. El valor de la empresa es de 100.000, como ya he comentado, y hay 1.000 acciones en circulación, lo que significa que el valor intrínseco es de 100. La empresa decide devolver $20.000 a los accionistas. Ahora, comencemos con el supuesto número 1, el escenario A. Las acciones se recompran a $200. La empresa compra 100 acciones, porque 20.000 partido 200, pues puedo comprar 100 acciones, lo que deja $80.000 de valor empresa y 900 acciones restantes en circulación. Los accionistas vendedores, los que venden sus acciones para que la compañía las recompre, ganan $100 por acción, 200 de ingresos menos 100 del valor intrínseco, es igual a 100. Y los accionistas que siguen en la compañía después de la recompra pierden $11,11 por acción, es decir, 88,89 que queda menos el valor intrínseco de 100, es decir, una pérdida de valor de $11,11. La recompra de acciones sobrevalorada beneficia a los vendedores a expensas de los tenedores actuales o los que se quedan en la compañía después de que haya la recompra. Ahora veamos qué sucede si recompramos a $50, la mitad de su valor intrínseco. La empresa aquí puede recomprar muchas más acciones porque el precio es más barato y recompra 400. Esto deja $80.000 de valor igual que antes y 600 acciones en circulación. Los accionistas vendedores pierden $50 porque ahora están vendiendo la mitad de su valor intrínseco, por lo que 50 menos 100 igualan menos 50. Y aquí los accionistas que continúan en la empresa ganan 33,33 debido a que ahora el valor es de 133,33 y si le restamos los 100 de valor inicial nos quedan 33 de plusvalía o de valor añadido, por lo que la recompra de acciones infravaloradas beneficia a los tenedores a expensas de los vendedores, por lo que aquí se ve perfectamente ejemplificado como cuando recompramos a precios más caros, los accionistas que se quedan en la compañía pierden valor, mientras que los vendedores lo ganan porque están vendiendo una acción por un precio muy superior a lo que realmente vale. Y al contrario, cuando se recompra por debajo, los que se quedan en la compañía obtienen un valor, mientras que los vendedores están vendiendo a un precio inferior a lo que realmente vale esa compañía. Por lo que no se genera o pierde valor realmente a nivel específico, sino que hay una transferencia de riqueza de los vendedores a los que se quedan en la compañía. Claro, esto también tiene una consecuencia muy simbólica y es que el mercado ya percibe que cuando una compañía hace recompras, pues es porque cree que sus acciones están baratas en el mercado, pero como hemos dicho, eso depende de la capacidad que tenga el equipo gestor de ver eso en el mercado, pero en muchos casos funciona como catalizador positivo. Pero debemos tener en cuenta que en muchos casos hay conflictos de intereses porque el equipo gestor muchas veces tiene su compensación ligada a un incremento de beneficio por acción. Por ello, simplemente a lo mejor quiere recomprar acciones para que así se vea una imagen más bonita de la empresa y de beneficio por acción que ha aumentado un tanto por ciento y pueda ganar su bonus, mientras que realmente pueda estar recomprando a precios que no son atractivos o puede tener inversiones más oportunísticas.
Y otros también, ¿qué hacen? Pues reparten muchas acciones, diluyen mucho a los accionistas a partir de opciones sobre acciones a los trabajadores, y después, ¿qué hacen? Pues recompran acciones para ajustar, ¿no? Por un lado yo emito acciones y por otro lado lo compenso, por lo que el neto acaba siendo muy cercano a cero, y ahí tampoco hay mucha coherencia o mucha aportación de valor. Y es que al final no hay una evidencia, no hay una relación clara entre que si aumenta el EPS o el beneficio por acción, aumente el valor de los accionistas que se quedan después de las recompras. Son conceptos separados, y decir que una recompra siempre aumenta el beneficio por acción es algo erróneo. El impacto de una recompra en el beneficio por acción se basa en función de tres cosas, básicamente: el múltiplo PER que se le aplica, de los ingresos por intereses después de impuestos y del coste de la deuda después de impuestos no utilizados para financiar ese programa de recompras. Cuando la inversa del PER, que es 1 partido PER, que es igual a los beneficios por acción partido el precio, es decir, el yield o rendimiento que yo espero por comprar esas acciones, es mayor que la tasa de interés después de impuestos, una recompra aumenta el EPS, el beneficio por acción. Por ejemplo, una yield del 10% versus un tipo de interés del 5%. Pero cuando la yield es inferior al tipo de interés, ahí sí que hay lo contrario. Una recompra reduce el beneficio por acción. Por lo tanto, en este vídeo, y para concluir, hemos visto que cada vez hay menos recompras de acciones en el mercado. Hemos entendido qué son estas recompras, cuáles son las principales compañías que las utilizan, que son estas empresas caníbales. Y también, por último, hemos entendido perfectamente cuándo una recompra aporta valor o, más específicamente, transfiere un valor positivo para los accionistas que se quedan después de esta recompra. Por ello, cuándo tiene sentido hacerlo y, sobre todo, importante tener en cuenta que es una inversión, por lo que si hay otras más atractivas, siempre debemos anteponer esas a la recompra de acciones, pero el mensaje clave es que recomprar por debajo del valor intrínseco es mejor, y que no confundamos el hecho de que una recompra aumente el beneficio por acción, ya que aumente el beneficio por acción es independiente de si está aportando valor económico o no a la compañía y a los accionistas de la misma. Espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo. Creo que es un concepto a veces que se entiende mal, y os recomiendo también leer todos los artículos de Michael Mauboussin sobre la recompra de acciones, que están muy bien, y espero que a partir de ahora, cuando analicéis cualquier compañías que ya tengáis en cartera, entendáis bien cómo funciona este sistema de recompras, si es que lo tienen. Sin más, os dejo un vídeo aquí que creo que os puede interesar si os ha gustado este. Recordad suscribiros aquí debajo y activar las notificaciones y dejar un gran like si realmente os gusta el contenido y lo queréis apoyar para que haga más y de más calidad. Y por último, un saludo y un abrazo a toda la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.